Reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética son dos retos clave para la industria. Hoy conoceremos el caso de esta fábrica, que ha instalado 2.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos sobre su cubierta y en donde el uso de productos UNEX ha mejorado cada etapa del proyecto. Recorreremos la instalación y escucharemos a quienes la hicieron posible. Ángel, ¿por qué decidisteis instalar paneles fotovoltaicos sobre la cubierta? Nos lo planteamos por dos motivos muy claros. El primero es medioambiental. Nosotros como industria tenemos la responsabilidad de reducir nuestro impacto y la instalación de paneles fotovoltaicos nos permite disminuir nuestra huella de carbono y ser más sostenibles. El segundo motivo es económico, pues esto es una instalación que se amortiza en pocos años y esto te permite reducir costes a corto plazo. Hola Rosario, estamos sobre una cubierta industrial con más de 30 años de antigüedad. ¿Cómo condicionó esto el proyecto? Pues desde un inicio debíamos tener en cuenta tres requisitos fundamentales. En primer lugar, teníamos que adaptar el diseño a una construcción existente con más de 30 años de antigüedad. Por otro lado, también teníamos que tener en cuenta la situación geográfica de la zona para diseñar los paneles de forma que fuesen capaces de resistir los fuertes vientos de la zona, además de optimizar su captación solar. Por otro lado, también teníamos que garantizar la continuidad del tendido eléctrico atravesando los distintos cortafuegos sin poner en compromiso la integridad de la instalación. ¿Y por qué la energía fotovoltaica es la mejor opción para modernizar una industria como esta? Pues mira, los paneles fotovoltaicos nos permiten obtener energía eléctrica a partir de una fuente inagotable, renovable y sin emisiones directas, como es la radiación solar. Contribuyen de forma significativa a reducir la huella de carbono, puesto que durante su operación no emiten ni CO2 ni otro tipo de contaminantes. Es por ello que durante sus 25 años de vida útil, una instalación de este tipo nos puede permitir evitar la emisión de cientos de toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Y tienes datos concretos de esta instalación? Sí, mira, en esta instalación tenemos instalados 232 paneles, cada uno de ellos con 585 vatios, lo que da lugar a una potencia total instalada de 135,72 kilovatios. Se estima que para el 2026 la energía generada esté en torno a unos 150 gigavatios hora, lo que nos va a poder permitir evitar unas emisiones de unas 30 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto es un claro ejemplo de cómo la industria está comprometida con las directrices de la Unión Europea de reducción de emisiones de carbono para el 2030. Desde la óptica de una ingeniería, ¿qué es para vosotros una instalación sostenible? Para nosotros la sostenibilidad no se limita únicamente a la reducción de las emisiones derivadas de la generación de la energía eléctrica. Nuestro diseño de ingeniería va un paso más allá, analizando el ciclo de vida de la instalación y de sus componentes. Es por ello que, a la hora de especificar materiales, tenemos preferencia por aquellos que tienen declaraciones ambientales de producto, como pueden ser las bandejas aislantes de UNEX o sus bridas libres de halógenos para instalaciones de exterior. Jorge, ¿cómo ha sido la experiencia de instalación? Bueno, pues en esta instalación la verdad que ha sido un punto gratificante el hecho de que tenemos la bandeja de PVC, que eso nos ha permitido, a diferencia con otras metálicas, pues que a la hora del corte se producen rebabas, ¿no? Y pueden producir a nivel de prevención siempre pues condiciones más complicadas. Y en este caso pues nos ha permitido agilizar el proceso de instalación, por tanto optimizar los tiempos, ¿no? Luego también hay ciertos accesorios, curvas, derivaciones en T, ¿no? Que nos suponen pues una facilidad a la hora de hacer ese cambio de dirección y por tanto pues también ahorramos un tiempo ahí para optimizar el proceso de montaje. Uno de los puntos importantes de esta planta fotovoltaica, pues está instalada sobre una cubierta, es no perforarla, ¿no? Por evitar luego temas de goteras y permeabilización de cubierta. Entonces para ello el sistema es lastrado y pues el soporte de azotea de UNEX pues permite un anclaje rápido al tener el carril y la tuerca que permite hacer ese montaje rápidamente sin tener que estar pues perforando los bordillos, haciendo tacos, etcétera, ¿no? Durante esta instalación también hemos utilizado varios accesorios que nos han permitido también agilizar el proceso. Por ejemplo, uno de las piezas es el perno rápido, que es una grapilla que se monta con presión, entonces eso permite la unión de las bandejas pues de una manera más rápida, porque es una alternativa al tornillo tuerca tradicional, ¿no? Que tienes que andar con herramientas y fijando por un lado, apretando por otro. De esta forma el perno rápido pues te permite ir haciendo esas uniones mucho más rápidas, ¿no? Luego también pues otro accesorio pues son las bridas, ¿no? Para ir fijando los cables a la propia bandeja, y de esa forma pues bueno, pues es un punto importante que sea, como es una instalación al exterior, pues con protección ultravioleta, ¿no? Entonces en este caso las 22 HD de UNEX pues tienen esa garantía que
que no solamente para instalación fotovoltaica, sino para el resto de instalaciones, pues venimos montando habitualmente. De cara a labores de mantenimiento, por ejemplo, una ventaja es que sea de un sistema de PVC, no de plástico, que al final pues permite que al ser una instalación eléctrica, pues riegos eléctricos, a la hora de estar montando, pues siempre son una ventaja, ¿no? En una instalación como esta, cada detalle cuenta. Las bandejas aislantes protegen el cableado. Los soportes de azotea, como su nombre indican, soportan la instalación a la vez que evitan cualquier daño en la cubierta. Y las bridas, que sujetan firmemente el cableado. Todo pensado para que la energía fluya de manera segura.